misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, un corazón humillado. Tú no lo desprecias. Misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, Señor, por tu bondad.
¿Qué tal, queridos hermanos? Nos volvemos a encontrar con el favor de Dios para hablar del sacramento de la reconciliación, también llamado confesión o penitencia. Recordemos que la Iglesia ha clasificado los sacramentos en sacramentos de iniciación y sacramentos de sanación y de vocación. Vamos entonces a iniciar los sacramentos de sanación. En este caso, el sacramento de la reconciliación, y en la próxima clase, si Dios quiere, hablaremos del sacramento de la unción de los enfermos. Son dos sacramentos de sanación. Por los sacramentos de iniciación cristiana, el hombre ha recibido la vida nueva de Cristo Jesús, pero esta vida nueva, como dice San Pablo, la llevamos en vasos de barro. Este tesoro de la gracia lo llevamos en vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7. Léanla, es preciosa esa cita. Y esta vida nueva, a la que llamamos gracia, puede ser debilitada e incluso perdida a causa del pecado. Vamos a ver dónde radica el pecado. Desde el principio de la humanidad, late en el corazón del hombre una aspiración que impulsa el progreso personal y colectivo en el camino del bien. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no todo en el hombre, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, es atracción hacia el bien. Desgraciadamente experimentamos también una atracción hacia el mal, que es lo que llamamos tentación. También lo llamamos concupiscencia, que es el desorden de nuestros sentidos. Usar las cosas en desorden se llama concupiscencia. Claro que el escritor sagrado lo ha escrito muy pintorescamente en los primeros capítulos del Génesis, concretamente en el capítulo 3 del Génesis. Vamos a ver en qué consiste esta tentación o el mal. Dios creó a su imagen y semejanza, lo estableció en amistad perfecta. Y esta criatura espiritual que somos nosotros, no podemos vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Dios nos hizo libres, pero depende de nosotros que querramos vivir en libre sumisión a Dios. El pecado es lo contrario, es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y además amarse mutuamente. Si amamos a Dios, vamos a amar a los demás. Este es el problema del pecado o de la caída del hombre, el egoísmo total. Vamos a seguir viendo esto. En el SIC 390, el relato de la caída que ya les mencionaba en Génesis 3, 1, 5, utiliza un lenguaje hecho de imágenes. Habla de que estaba el hombre y la mujer en perfecta armonía con la naturaleza, y había en el centro del jardín un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces la mujer vio que el fruto era apetitoso a la vista y bueno para comer, y lo tomó cuando Dios les había dicho, pueden comer de todos los árboles, menos de este que está en medio. Y ella lo tomó y se lo dio a su marido. La serpiente, que era el más astuto de los animales, y en este caso es el demonio o el enemigo del hombre, precisamente es el que pone en la tentación. Y tanto pecó el hombre como la mujer, porque el hombre podía haber dicho, no, acuérdate, pero no, los dos cayeron redonditos. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original. Se llama original porque en sus orígenes lo cometió la humanidad. Pero nosotros hoy somos los Adanes y las Evas que tomamos el fruto prohibido. Y no se imaginen un fruto apetitoso como una manzanita, como la pintan en las estampas como esta que buscamos para ustedes. No, no se trata de eso. Se trata de soberbia y desobediencia. Dios claramente les había dado una orden y ellos precisamente
rompen esta orden y hacen lo que se les da la gana. Así nosotros hoy día tenemos unas leyes que cumplir para mantenernos sanos y sin embargo las rompemos con la mano en la cintura. Igual que Adán y Eva. Si hiciéramos el relato de hoy, pues hoy lo pintaría el escritor sagrado de otra manera, ¿verdad? Pero es una tentación de soberbia. Me quiero creer más que Dios. Fue la manera de como la serpiente les dijo, no, hombre, es que ustedes, si lo comen ustedes, serán como dioses y conocerán el bien y del mal. Y entonces entró en los hombres la codicia de querer ser igual que Dios. Hoy entra esa codicia en nosotros y nos creemos muy salsas y muy listos y muy inteligentes y queremos hacer a Dios a un lado. Es más, lo hemos sacado de nuestras vidas. Y este es el gran problema de hoy, de la humanidad, que ha sacado a Dios de sus vidas. Nadie tiene un santo temor de Dios. Y tener un santo temor de Dios no es tenerle miedo, sino es tenerle respeto. Y es acatar sus órdenes. Y es vivir como Él dice. ¿Por qué lo que Él dice? Porque Él nos creó, Él nos diseñó y sabe lo que está bien y lo que está mal para nosotros, no para Él, para nosotros. Vamos a ver entonces cuál es el problema. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Despreció a Dios. Hizo la elección de sí mismo contra las exigencias de su estado como criatura y por tanto de su propio bien. En una palabra, quiso ser como Dios. Así fue, así dice el Génesis y eso es lo que pasa. Y hermanos queridos, les quiero decir que hoy nosotros somos igualitos, Adán y Eva. Parece un cuento bobo para niños, pero no, tiene una profundidad magna, porque nosotros lo estamos haciendo en este momento, en la actualidad. Adelante. Y vean las consecuencias. Le estoy poniendo los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Existía una armonía en que se encontraba establecida gracias a la justicia original. Y esta armonía entre Dios, los hombres, las criaturas, la naturaleza, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo, que es maravillosa, se quiebra. ¿Qué consecuencia tiene? La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Vean en el Génesis, el hombre cuando vio a Eva exclamó, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y ahora le va a echar la culpa. Señor, esta mujer, la que tú me diste, ella tiene la culpa. Esa es una tensión. Y ahí está el problema. Y esta armonía con la creación se rompe también. La creación visible se hace para el hombre ahora extraña y hostil. Por eso no se puede llevar bien con todos los animales de la creación o con todas las inclemencias del tiempo o del clima. En fin, a causa del hombre, la creación es sometida a servidumbre de la corrupción. Por eso la consecuencia explícitamente anunciada por la soberbia y la desobediencia del hombre será la consecuencia, el sufrimiento y la muerte. Como dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Y aquí cabría la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no impidió que el hombre pecara? ¿Lo pudo impedir? Pero nos hizo libres. Y San León Magno contesta así. La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino dice más o menos lo mismo, siglos después. Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien.
Por eso San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y en la vigilia pascual decimos, feliz culpa, la del hombre que nos mereció tal Redentor. A eso se refieren estos santos, San León Magno y Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver entonces cuál es ese Redentor. Ese dicho que Pablo dijo así en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y el pueblo de Israel, consciente de esta situación, ofrecía holocaustos para conseguir el perdón de los pecados. Esto es, matar un animal y quemarlo, y ellos pensaban que eso era un sacrificio agradable a Dios. De hecho, ellos siguen celebrando el día de la expiación, se llama Yom Kippur, o Día del Perdón, más o menos en septiembre. Y en 24 horas, miren todo lo que hacen. Hacen ayuno, oración, se abstienen de cualquier placer físico, como comer, dormir, relaciones sexuales, etcétera. ¿Para qué? Para analizar los propios actos, para mostrar el arrepentimiento que tienen, y es un día de humillación y recordatorio de la santidad de Dios y del pecado del hombre. O sea, se reconocen ellos pecadores y reconocen en cambio la santidad de Dios. Este sacrificio de animales fue el instrumento para pedir perdón por los pecados. En todas las épocas, los hombres han ofrecido sacrificios para agradar a Dios según sus creencias. Pero vamos a ver lo que pasa ya cuando Jesús aparece. En la religión judía se utilizaron baños de purificación. De hecho, Juan el Bautista, precursor de Jesús, primo de él, 6 meses mayor que él en edad, predica un bautismo de arrepentimiento y de conversión, haciendo este signo externo de la inmersión en el agua como purificación. Por eso cuando Juan ve venir a Jesús, dice, yo debería de ser bautizado por ti. ¿Por qué te voy a bautizar yo a ti? Y Jesús le dice, hazlo así, conviene que así sea. Porque Jesús hasta en eso se hace solidario con nosotros pecadores. Y en este momento, ya les conté a ustedes cuando hablamos del bautismo, que sucede un portento visible para todos. Una voz del cielo y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Pues bien, en la primitiva iglesia los apóstoles comprendieron que ya no era necesario la muerte de una cabra, sino que nuestro Señor Jesucristo se había ofrecido como cordero sin mancha, ofrecido como víctima para el perdón de los pecados. Vamos a ver cómo lo hace Jesús. Vamos a ver adelante. Fíjense, Jesús pasó toda su vida haciendo el bien. Lo más notable que hizo es sanar a los enfermos de toda dolencia. Para él lo más importante era quitar el pecado y mostrar un Dios lleno de misericordia. Claro que fue criticado severamente por los que se creían expertos cumplidores de la ley. Le decían, ¿quién es este que se cree con poder de perdonar los pecados? Porque no reconocían a él y no lo reconocieron al Mesías esperado. En medio del asombro de sus contemporáneos, Jesús empieza a perdonar los pecados. Fíjense, no tuvo reparo en ir al encuentro de pecadores, hospedarse en su casa, comer con ellos, porque a él lo que le importaba, ¿qué era? Pues llegar al pecador. Veamos. ¿Cómo que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y personas malas? Le decían a Jesús. Lo encontramos en Lucas 5, 30, 32. Y Jesús, tomando la palabra, les dijo, vean, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino
las enfermas. No he venido a llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Entonces, vean cómo está siempre perdonando, y al perdonar, mostrando la misericordia infinita de su Padre Dios. Veamos. Por ejemplo, cuando le traen al paralítico en una camilla cargada por sus 4 amigos, ¿qué le dice? Lo primero que le dice: amigo, tus pecados quedan perdonados. Y ante el asombro y la crítica de los fariseos y maestros de la ley, les hizo ver que tenía poder igual para perdonar los pecados que para sanar. Todo esto lo encontramos en Lucas 5. Por esto estos son los pecados de sanación, o digo, el sacramento de sanación. A los apóstoles le va a dar el poder de perdonar, es decir, de atar y desatar. Fíjense, después de que Pedro revela su divinidad, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Lo vemos muy claro en Mateo 16, del 16 al 19. Y más adelante, en el mismo Evangelio de San Mateo, en el verso 18, capítulo 18, verso 18, se lo va a decir en plural a todos los demás discípulos, dándoles ese poder. Y más adelante también lo va a decir. Pero explícitamente veamos cómo Jesús promete el perdón de los pecados en la última cena. Dio de comer su carne, tomando el pan y repartiéndolo entre todos, pero luego cuando toma la copa de vino dice, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Lo vemos muy claramente en Mateo 26, 28. O sea, Jesús estaba avisando, anunciando su muerte inminente que ya iba a ser. Porque esa misma noche después de la cena, la traición de Judas hizo que lo prendieran, lo llevaran a la cárcel y el día siguiente, Viernes Santo, toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, vamos a ver la siguiente slide, que muy claramente lo vemos en el primer acto que Jesús hace, la misma tarde de su resurrección, y narrado en Juan 20, 19, 23, la institución de este sacramento. Si de alguno tenemos claridad en el momento de su institución, es de este. Vean, en el verso 19, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Palabra de Dios. Más claro ni el agua. Por tanto, los apóstoles cumplieron con este mandato de Jesús. Nos dice la Didaché. Esta Didaché es el primer documento de la Iglesia, el más antiguo. Es más o menos escrito en el año 44, o sea, en vida de los apóstoles, y era un manual de ellos mismos que se habían hecho ellos mismos, en que advierte de este mandamiento de confesar ante la comunidad los pecados. Fíjense, era una confesión pública, instruyendo a todos
que no podían llegar a la oración con conciencia de pecado y que por la confesión se perdonaban estos. Al principio esta confesión era pública porque los pecados que se perdonaban eran públicos. Eran, por ejemplo, los homicidios, los adulterios, la apostasía. El pecado de la apostasía quiere decir renegar de Jesús. O, por ejemplo, que los agarraban y dijeran, ¿tú eres cristiano? No, 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 no. Eso es apostasía. O sea, no tener la valentía de decir, sí, soy de Jesús, soy cristiano. No fue hasta el siglo VIII que empezó a ser secreta la confesión. Esto es, solo el pecador y el confesor, como hasta hoy, pero puede tener también un sentido comunitario. Ya lo hemos vivido nosotros. Todos nos reunimos, es el día de la reconciliación, estamos en oración pidiendo perdón por nuestros pecados, las personas se van acercando a los sacerdotes confesores y ya sea que ellos les den la absolución a uno por uno o ya sea que la absolución sea general después de que todos sean confesados. Bueno, entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo este sacramento de la reconciliación. La confesión individual e integral de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Vean en el SIG 1495, solo los sacerdotes ordenados que han recibido la autoridad de la Iglesia tienen la facultad de perdonar los pecados en nombre de Cristo. Y aquí les aclaro lo que muchos alegan y muchos dicen. ¿Por qué me voy a confesar con un hombre igual o peor de pecador que yo? Sí, puede ser, pero ellos actúan en nombre de Cristo, sirven de instrumento a Cristo. Y voy a poner un ejemplo muy burdo si ustedes quieren. Si yo necesito agua, estoy sin agua, pero la única llave que existe está chueca, oxidada, vieja, torcida, pero le sale agua. ¿Tomas o no tomas esa agua? Claro que la tomas. Lo que nos interesa es la gracia. Lo que nos interesa es el perdón de los pecados. No te importa cómo esté la llave. Es más, cuando te encuentres en esta situación, oremos por la santidad de nuestros sacerdotes. Oremos por ellos, porque son hombres igual que nosotros, sacados de entre nosotros y tienen las mismas tentaciones con nosotros. ¿Y los sacerdotes se confiesan? Claro que sí, y con mucha mayor frecuencia que nosotros. Hemos visto al Papa que lo ha recomendado, lo ha pedido, él mismo se ha confesado, lo han tomado así en las fotografías, en los tiempos fuertes del Adviento y de la Cuaresma. Es el tiempo propicio para reconciliarnos, pero antes, si es que hay pecado mortal. Ahorita vamos a ver qué es eso del pecado mortal. Vamos adelante. Vean los efectos espirituales que nos proporciona este sacramento. Fíjense, todo lo que hace la reconciliación. La reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia, la vida de Dios, y la reconciliación con la Iglesia, que somos todos. O sea, la reconciliación es la amistad con nosotros, con todos, aún con los que hemos sido ofendidos. Entonces, vuelve la amistad. ¿Qué sucede en la persona que se confiesa? Vuelve la paz y la serenidad de su conciencia. Viene un consuelo espiritual. También se hace la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales y el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Entonces, todo eso nos da este sacramento. Hay que ir sin miedo, claro. ¿Da vergüenza? Pues claro, y qué bueno que tengas vergüenza. Quiere decir que no eres un sinvergüenza, o sea, que no has perdido la conciencia. Dale gracias a Dios que todavía te da vergüenza. Vamos a ver cómo prepararnos a recibir este sacramento. Decíamos que hay dos clases de pecados, dos clases, venial y mortal. Voy a empezar por el mortal.
Para que un pecado sea mortal, esto es que mata la gracia de Dios en el alma, se necesitan 3 condiciones. Que haya materia grave, esto es, ir en contra de los mandamientos de la ley de Dios, de la iglesia y de nuestros deberes de Estado. Que haya pleno conocimiento de que lo estamos haciendo mal y plena voluntad de hacerlo. Esto es pecado mortal. 3 condiciones. ¿Y cuál es el pecado venial? Cuando falta una de estas. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo sé que faltar a la misa en una solemnidad o domingo es un pecado mortal, porque es decirle a Dios, no te quiero, no me interesas, te desprecio, ¿verdad? Y no me importa y lo hago, es un pecado mortal. Pero si no podíamos ir porque estábamos enclaustrados por la pandemia, o porque tengo un niño recién nacido, o un enfermo que cuidar, en fin, todo eso ya no es ni siquiera pecado, ni siquiera. Porque el Señor nos pide que vayamos a misa los domingos para regalarnos su gracia. Porque el Señor instituyó este sacramento de la reconciliación para regalarnos su gracia, su vida. Vean entonces la estrella. La reconciliación se recomienda aunque no haya pecados graves. Si hay pecado grave, no dejes ni un día sin pasar, sin reconciliarte. Pero aunque no haya pecados graves, se recomienda, mira, para 3 cosas. En primer lugar, para hacerte humilde. Esto es reconocer que soy, pero no tanto. No soy, pero no tanto. Soy hijo de Dios, pero no tanto porque le fallo a veces. No soy, no te hagas, pero no tanto. Entonces, es hacernos humildes, es aumentar la gracia santificante en nosotros y es un ejercicio de conversión. Fíjense, cuando nosotros preparamos bien el sacramento, ahorita vamos a ver cómo, el Espíritu Santo nos inspira y nos dice cosas que antes las pasábamos por alto. Por ejemplo, no dar las gracias o contestar bien o algo así. Es un pecado venial, porque no estamos teniendo una atención con los demás, o llegar tarde, o faltar a una cita. Es una falta de respeto a los demás, es decirles no me importas. Esos son pecados veniales. Pero muchos pecados veniales nos debilitan hasta que caemos en una tentación grave. Por eso la Iglesia nos recibe en el sacramento de reconciliación cada vez que nosotros querramos, aunque no haya una falta grave, esto es, con pleno conocimiento, premeditación, alevosía y ventaja. Así de fácil, para que me entiendan. Bueno, vamos entonces a ver qué cosa es la reconciliación. Me reconozco pecador, busco el perdón, me reconcilio con Dios y con mis hermanos. Y entonces vean el efecto que tiene. Perdona los pecados, no solo los perdona, desata la raíz del pecado y nos sana. Esto es lo que hace la reconciliación en nosotros. Es una maravilla. Es el efecto en nosotros. Y le llamamos reconciliación porque va a tener 5 pasos o 5 elementos indispensables para hacer una buena reconciliación. En estos 5 pasos vamos a ver la penitencia y la confesión. Por eso la manera correcta de llamarlo es reconciliación. Punto número 1. Examen de conciencia. Esto es revisar nuestra propia vida. En cuanto a palabra, obra y omisión, porque podemos pecar de palabra, obra y omisión. Y hay veces que no nos acusamos de este pecado. Padre, me acuso de que pude haber hecho esto y no lo hice. Pude ayudar a la viejita a cruzar la calle y no la hice. Pude haberle dado una limosna al que me limpió el parabrisas y más bien lo desprecié, me enojé, lo insulté. Pecado.
Vean aquí la estampa de la parábola que Jesús contó del hijo pródigo. Ahí está. Por fin este muchacho, después de darle la torre a su vida y queriendo comer las bellotas de los cerdos, reflexionó, recapacitó, entró dentro de sí, dice alguna versión de la Biblia. ¿Qué es esto? Reflexión. ¿En qué? En los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, los deberes de Estado, si soy papá, si soy hijo o niño, que tengo que estudiar, tengo que cumplir mis deberes, si soy hijo adulto, de ver a mis padres en la vejez, ayudarlos en todas sus necesidades, o en mis deberes de Estado, esos son los deberes de Estado, o también repasar las obras de misericordia, el de Mateo 25, 31, 46, y ahí les estoy dando el examen final, ¿eh? Es como vamos a poder entrar en el cielo, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestiste, etcétera. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento o desnudo o sediento o preso o enfermo? Cada vez que lo hagan con uno de estos pequeños míos, a mí me lo hacen. Entonces tenemos que repasar esas obras de misericordia. Muchas veces pecamos por omitir todos los chances, todas las oportunidades para hacer obras de misericordia. Bueno, vamos a pasar al número 2. Ya que examinamos los pecados, dolor, verdaderamente estar apenados y adoloridos, tener una actitud de arrepentimiento. Este dolor es un pesar por abusar de la bondad de Dios y se lo tenemos que decir en oración. Perdóname, Señor, no te vi en el hermano pobre y necesitado. O perdóname, se me pasó la mano de palabra con mi esposo o mi esposa, con mis hijos o con mis padres ancianos y necios, qué sé yo. O ser indiferentes e ingratos hacia Dios. Por eso lo pongo hacia Él con mayúsculas. Ser ingratos con Dios, indiferentes con Dios, que está puesto para... ¿Qué nos das en la Eucaristía? Por ejemplo, nos está esperando para darnos un beso y lo despreciamos. ¿Qué nos hace en la reconciliación? Nos está esperando para darnos un abrazo y lo despreciamos. Vamos a la parábola en Lucas 15, en el verso 19, el hijo dice, le voy a decir, no merezco ser llamado hijo tuyo. Así se lo decimos nosotros, Señor, no me he portado como tu hijo, no estoy a tu altura, no merezco llamarme hijo tuyo. Esto es tener dolor de los pecados. Vamos a pasar al 3. 3. Propósito de enmienda o conversión, dar un paso en la conversión. Es poner todo lo que está de mi parte para cambiar de vida. Veamos la estampa. Este hijo que viene al padre y le dice, trátame como a uno de tus asalariados. Y se levantó pues y se fue donde su padre decidido. ¿Qué iba a ser? ¿Decidido a seguir de juniorcito? No, estaba decidido a cambiar de vida y dispuesto a que lo trataran como al último de los jornaleros. ¿Quién es el último de los jornaleros? Pues el que acaba de llegar, el que le pagan menos porque no sabe hacer nada, el que está aprendiendo, está de aprendiz. A ver, coge la escoba y ponte a barrer, ¿verdad? Así estaba dispuesto este muchacho a cambiar de vida. Nosotros, ¿en qué estamos dispuestos a cambiar? Entonces, es mi disposición. Esto es el propósito de enmienda o de conversión. Enmienda es arreglarme, arreglar mi vida, cambiar mi vida. Vamos al 4. El 4 es decir los pecados al confesarnos. Fíjense, sin justificarnos, sin contar detalles. Porque dicen los padres, a mí me han platicado como catequista, que vienen, los niños, dice, se confiesan muy sencillamente y así debe de ser. Padre, dije mentiras. Padre, le robé un billete a mi mamá. Padre, copié en los exámenes. Padre, le pegué a mi hermano. Pero los adultos nos justificamos. Y entonces acabamos
contando los pecados de la suegra, de la cuñada, del esposo, del hijo, del padre, etcétera. Y contamos los detalles. Es que yo no quería, pero pasó esto. Y es que quién sabe cuál. No, no es necesario. Tus pecados escuetamente, sin justificar y sin contar detalles. Padre, hice esto, y estoy arrepentido. Tampoco es una terapia psicoanalista en donde le vas a contar al Padre para que Él entonces te considere y te ayude y te dé. Esto se hace más bien, es una dirección espiritual y esta requiere una cita aparte, sobre todo cuando hay otros más en la fila para poder reconciliarse. Entonces hay que llegar escuetamente con los pecados y sí esperar cierta dirección, sobre todo cuando son los pecados mortales. Fíjense, por eso el pecado mortal se tiene que confesar, porque el Padre te ayudará, te dará un consejo concreto para librarte de ese pecado, ¿verdad? ¿A qué corresponde en la parábola del hijo pródigo? En Lucas 15:21 dice, entonces el hijo habló, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Por fin, le dice la causa. Tiene la decencia, ahora sí, la decencia de reconocer su fragilidad, de reconocer su pecado. Así nosotros debemos de confesar nuestro pecado. Y quinto, que es cumplir la penitencia. Vamos a entender qué es la penitencia. Parece que es nada más dejarte una oración y eso no es penitencia de ninguna manera, porque oye, por favor, rezar un Padre Nuestro, una Ave María o hasta un rosario o venir a misa el domingo, eso no debe de ser penitencia, debe de ser gozo. Pero nos deja orar para poder nosotros pensar cómo puedo reparar el daño causado o satisfacción, que así también se le llama la penitencia, la satisfacción del pecado. Y entonces de esta manera yo mismo le estoy mostrando a Dios y a la comunidad que he vuelto a la amistad con Dios y con los demás. ¿Cómo? Haciendo actos de amor y de misericordia. Entonces, no es solo hacer una oracioncita de 1 minuto, no. Es reparar de alguna manera. Si, por ejemplo, robé y puedo restituir, qué bueno, ¿verdad? Si hice un mal modo y puedo ahora darle un gusto, eso es lo que es la satisfacción del pecado. Como ven, todos estos pasos los tenemos en esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y aquí están las obras de misericordia, que para que las podamos memorizar son corporales o espirituales. Corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al que tiene sed, vestir al desnudo, acoger al peregrino, socorrer al cautivo o ayudar a los presos, o visitar y cuidar a los enfermos. Y espirituales, es decir, que no son del cuerpo, sino espirituales, enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita o lo requiera, corregir al que se equivoca, claro, con modo, sin ofender, consolar al triste, perdonar las ofensas y sufrir con paciencia las molestias que nos da nuestro prójimo. Porque así igual nosotros damos molestias a nuestro prójimo. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es sufrir con paciencia las molestias que nos causan los demás. Estas son las obras de misericordia. Es la manera bien concreta de cómo nosotros vamos a cumplir esa penitencia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cómo el sacerdote nos va a dar la absolución de nuestros pecados. La siguiente. Adelante. La siguiente slide. La forma o palabras para otorgar el perdón de este sacramento es así. El sacerdote, al darnos la absolución, nos recuerda la pasión de Cristo. Miren cómo dice. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección
de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y contestamos, amén. Es decir, lo creo, así es, así sea. Creo que ya están perdonados mis pecados y salgo feliz y radiante, consolado y libre de mis pecados. Vean qué fácil es. Todo solo es un acto de voluntad para recibirlo. Bueno, este es entonces, fíjense, lo vemos bien claro. Aquí tenemos la estampa preciosísima de Rembrandt, ¿verdad? Que muestra a un padre anciano, agotado por el dolor que le ha dado este hijo, que regresa, miren, todo andrajoso, su vestido hecho trizas, descalzo, rapado, como, porque así era la presentación de los esclavos, rapados y sin zapatos. Lo están juzgando los que le están viendo lo que está sucediendo, y el hermano de atrás no se ve, pero está harto envidioso. Vamos a analizar también la figura del hermano. Esta parábola, yo digo mal llamada del hijo pródigo, porque pródigo quiere decir abundante. Sí, el hijo era pródigo en pecado, ¿verdad? Debería de ser llamada padre pródigo, porque es pródigo en amor, en paciencia y en misericordia. Nos muestra lo más profundo y extraño del misterio de Dios, que es amor. Miren cómo lo abraza. Una mano grande de padre y una mano suave y pequeña de madre. Así es el amor de Dios. Es el padre que saca un bien del mal y le va a devolver a este hijo el anillo, el vestido y el calzado, que son signos de que le devuelven su dignidad, porque la locura de su pecado lo había denigrado por completo. Y ahora le da el sello de la familia, es decir, este hijo no va a ser tomado como el último de los jornaleros y le devuelve el anillo para que selle los negocios en lugar de su padre. Y pronto traigan el vestido nuevo y hagamos la fiesta y el calzado. El calzado era falta de calzado, como viene este sin zapatos, es símbolo de que cayó en la esclavitud del pecado. Y vestido nuevo para entrar en el banquete, en la fiesta de Dios. El hijo mayor dice, nada malo ha hecho según esto, entre comillas, pero esa es su desgracia. Si hubiera sido perdonado, hubiera entrado en la fiesta que Dios le ha preparado. Analicemos nuestras actitudes, hermanos. A veces nos portamos como el hijo menor, este loco que perdió todo, pero a veces somos tan hipócritas como los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, que se creían buenos y sin embargo estaban siempre enjuiciando a los demás. Al mismo Jesús lo enjuiciaron. No entendieron el amor misericordioso de Dios traído por Jesús su Hijo. Vean y contemplen esta estampa. ¿Cómo te identificas? Allá el hijo mayor en lo oscurito, criticando, enojado, furioso. Ay, ¿por qué no me has dado a mí ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos? Y el papá le dice, todo lo mío es tuyo, no me lo has pedido. Ustedes vean la parábola completa. Por eso lo vamos a tener en nuestra reflexión del grupo. Ver la parábola desde el verso 1 para que la saboreen y la vean. Qué hermosa es esta parábola. Vamos entonces a darle gracias a Dios, porque nos ha restituido con amor y con qué amor nos ha dado. Por eso hemos escuchado al principio de nuestra clase el Salmo 51:50, que es con el que el rey David pidió perdón. Yo los invito a memorizarlo aquí en la memorización. Memorícenlo cantado o recitado como quieran. Es muy hermoso. Es más, subrayen los versos que más les guste. ¿Sí? Y vamos entonces nosotros a entrar en un canto que incluso trae imágenes
que no es otra cosa que esta historia del hijo pródigo. Entonces, vamos a leer la parábola completa, no nada más del 11, sino desde el 1 al 32, identificando los pasos de la reconciliación en esta parábola. Pero vamos a leerlo desde el verso 1 y vean en qué contexto Jesús contó esta parábola. Descúbranlo. En el 1 van a descubrir en qué contexto nuestro Señor Jesucristo contó esto a lujo de detalles. Les pregunto yo, ¿el hijo mayor era bueno o pecador? ¿Y qué es quedarse fuera de la fiesta? Como tarea, hacer mi examen de conciencia. Ahora otra vez les vamos a mandar por el WhatsApp un tríptico con un examen de conciencia analizando los mandamientos de la ley de Dios. Ustedes analicen los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y sus deberes de Estado. Analizar mis actitudes, como cuál de los hijos soy, y revisar mi vida. Quizás haya muchas omisiones en mi vida. Todas las oportunidades se nos presentan todos los días y las dejamos pasar. Esas son las omisiones. Entonces memoricen el Salmo 51:50, les va a encantar, y las obras de misericordia. Le damos gracias a Dios y lo alabamos con esta preciosa canción del padre Cristóbal Fons que se llama Vuelvo a casa y se refiere al hijo pródigo. Ahora hagamos oración escuchando este canto que no dura más que 5 minutos. Hermanos, que Dios los bendiga y que no desaprovechen esta maravilla de recibir el sacramento de la reconciliación cada vez que se sientan contristados por su pecado. Que Dios los bendiga. La tormenta terminó, todo es calma, siento el calor, vuelvo a casa, aquí estoy, oyes mis pasos, escuchas mi voz. Lejanas tierras mi cuerpo dejó, otros amores mi alma buscó. No encuentro reproches, te veo reír. Estaba muerto y he vuelto a vivir. Aunque lejos estaba, tus brazos me tienden. Hoy me has encontrado. La tristeza deja su espacio a la paz, mi vergüenza
aparece en tu amor. Aquí estoy, Señor, esta es mi casa. Tú me has llena de ti. Vuelvo a casa, mi alma te alaba sin fin. Reanima mis huesos, resuene tu voz. Atrás han quedado los días